Muy buenos días, soy Jesús Sicre desde las oficinas de Bookingfax. Bienvenidas y bienvenidos a este webinar de formación. En esta ocasión vamos a hablar de Flandes, arte y patrimonio. Y como siempre tenemos con nosotros a Judith Sala, que es la responsable de Trade de Visit Flanders. Judith, buenos días. Buenos días. Encantado. Y tenemos el inmenso placer de contar hoy con Jan van de Merch, que es el director de Visit Flanders. Jan, muy buenos días. Buenos días a todo el mundo. Muchísimas gracias por acompañarnos en el día de hoy. Recordamos a todos los agentes de viaje que pueden escribir sus preguntas sobre el destino a través del chat de la plataforma, que al finalizar la presentación, tanto Judith como Jan darán respuesta a todas vuestras dudas sobre Flandes. Y también os recordamos que por participar en esta formación tenemos un fantástico incentivo de un viaje a Amberes para 2 personas, con hotel, bueno, con vuelos de Brussels Airlines, con transfers, con 2 noches de alojamiento en un nuevo NH Collection que hay en Amberes, y 2 City Pass para conocer bien la ciudad. Así que estar pendiente a la presentación, al webinar, porque Judith nos leerá una pregunta para poder participar. Así que nada, sin más dilación, cedo la palabra a Judith para que comience su presentación. Muchas gracias. Gracias, Jesús. Pues nada, muy buenos días a todos. Estaba recordando el último webinar que dimos con Bookingfax, fue justo hace un año más o menos, en octubre del 2021, y allí explicábamos un poquito toda la nueva estrategia de turismo de Flandes, que es una estrategia que se basa en torno a 4 grandes temas, que son la gastronomía, el ciclismo, la naturaleza y el arte y el patrimonio. Pues bien, hoy nos vamos a centrar en uno de los grandes temas, que es el arte y el patrimonio, pero antes de ello voy a dar la palabra a mi director, Jan van der Merse, que nos va a hacer una pequeña introducción sobre algunos números de nuestro departamento, como llamamos nosotros, de Kennis, de conocimiento. Es el departamento que se encarga de estudiar todos los temas relacionados con los números en nuestro destino, y nos va a explicar un poquito cómo se perciben todos estos temas y subtemas en el mercado español y toda una serie de datos muy interesantes, creo, antes de entrar en la parte propiamente dicha más cultural. Ya te cedo la palabra cuando quieras. Vale, muchas gracias, Judith. Pues sí, para empezar, solamente un poco posicionar Flandes en el mercado español. Aunque Flandes es una región de Bélgica pequeño, sí, cuando hicimos una pequeña encuesta en españoles para ver un poco sus preferencias de viajar los próximos 6 meses al principio de este año, pues vimos que Bélgica ya estaba a la 6ª posición. Y la verdad es que sí, en general es así. El mercado español para nosotros es el primer mercado non-limitrof, es decir, después de todos los países limítrofes que tiene Bélgica, España es nuestro mercado más importante. Si miramos un poco el antes de Corona, antes de la pandemia, estaba en 2019 a más de 800.000 pernoctaciones de españoles en Flandes, con un promedio de 2.7, casi 3 noches por viaje. El top de estas pernoctaciones son siempre en julio y agosto, pero donde hemos hecho nuestro plus en los últimos años, antes de Corona, era más que nada después de las vacaciones de verano. Así, importante para nosotros e importante quizás también para vosotros. Cada vez hacemos estudios, cada 2 años hacemos, o cada 3, 4 años, depende un poco cómo con los partners lo ven, hacemos estudios de reputación. Es la próxima slide, Judith. Judith, sí.
Entonces, en este estudio de reputación de 2021, estamos un poco investigando en diferentes países cuál es la motivación general para viajar en general por estos países, ¿vale? Esto no es para Flandes, esto es en general. En lo que vemos para España, entonces hay dos elementos que se ve muy claramente, que es el interés para ciudades de arte o ciudades históricas y el patrimonio. Es claro que Sea and Beach es menos interesante porque lo tenéis en España, idéntico por gastronomía, pero esto da una idea de lo que se interesa a los españoles cuando viajan al extranjero. En la próxima slide es entonces la motivación para Flandes o una asociación espontánea con Flandes. Y ahí vemos que hay también arte, historia y patrimonio sale del promedio europeo, que nos va muy bien, es seguramente uno de los elementos por qué tenemos tanto éxito en este mercado. La verdad es que cuando yo empecé en España, no había una oficina de turismo de Flandes y muchísima gente me han preguntado ¿qué vas a hacer en España? De verdad, ¿qué vas a hacer? ¿No? Tienen todo, tienen comida, tienen montaña, tienen mar, tienen historia, tienen ciudades fantásticas, que tú con Pequeño Flandes vas a contar en España. Y la verdad es que nos ha costado al principio porque la gente solamente iban a Bruselas y Bruselas en combinación con Brujas. Y la verdad es que en los últimos 20 años hemos conseguido de hacer un trayecto muy importante para todas las ciudades de Flandes y ha sido un éxito porque, si me recuerdo bien, creo que en 1999 teníamos unas penetraciones de 125.000 y ahora estamos a 80.000. No estamos interesados tanto en los números absolutos, pero da una idea del interés que hay por esta región. Y la próxima, Judith. Esto es la motivación general, no la asociación, pero la motivación general para viajar a Flandes. Aquí vemos realmente lo que se confirme, las ciudades de arte, el patrimonio. También los castillos tienen un interés particular. Arquitectura que está un poco en combinación, supongo, con patrimonio. Y también hay unas cosas que son sorprendentes, por lo menos por un guiri flamenco como yo. Es que, por ejemplo, cycling recreacional y deportista es de poco interés. Y también, por ejemplo, unas cosas que para nosotros es muy importante, music festivals también es de poco interés. Ahí creo que la respuesta es que en esta pregunta no se tienen en cuenta tanto las combinaciones que se puede hacer. Entonces, poca gente solamente van a viajar por ejemplo, gastronomía o por cycling. Y esto tampoco es nuestra idea. Creo que la respuesta que podemos dar a la gente es más en la combinación que una motivación única. ¿Algo más, Judith? No. Lo que aún quería decir es que aparte de estos datos que os he presentado, creo que hay algunos elementos clave para Flandes en la relación entre España y Flandes. Es que el conocimiento de Flandes como nombre y como región en España es alta, un poco también gracias al enlace, al link, la conexión histórico que tiene España con Flandes. No siempre tan positivo, los colegas del Duque de Alba y otros nos han dado un favor, pero bueno, en general el conocimiento es alta. Y de otro lado, el brand Flandes o la imagen de Flandes
es poco conocido. No hay una imagen única de Flandes. Somos muy conscientes de esto. Este desventaja es también una ventaja, porque no somos comparables con, por ejemplo, Praga o Copenhague. Flandes es justamente un poco un puzzle de diferentes elementos que se pueden justamente combinar. Flandes, en lugar de tener un brand muy concreto, tiene la ventaja que responde a los intereses de los viajeros de hoy. Los intereses de los viajeros de ciudades o de a corta distancia y corto plazo, es que quieren lo máximo de experiencias, lo máximo de impresiones en un tiempo muy reducido. Esto supone que tienen que tener una movilidad alta. La movilidad entre las ciudades de Flandes es increíble. Es como de Barcelona a Sabadell, estás de Bruselas a Amberes, ¿no? Es media hora en tren. Las conexiones en tren son tan fáciles que la movilidad es súper alta para combinar cosas. Otra cosa es que adentro de los destinos en Flandes, es que los destinos en Flandes, las ciudades son aún de un tamaño humano. No es como Londres o como estas ciudades París, que son inmensos, pero se puede hacer muchísimas cosas andando. Y esto hace que la movilidad es súper alta y las experiencias son súper fáciles a combinar. Y esto es un poco la clave para Flandes, ¿no? Creo que tenemos muchísimas experiencias que se puede descubrir sin programar demasiado y también con una movilidad alta, así sin perder demasiado tiempo. Y ahora dejo la palabra a Judith para contaros más en detalle algunas cosas que os puede sorprender, o quizás no, o quizás que va a ser para el próximo año. Judith, todo tuyo. Muy bien. Gracias por esta fantástica introducción, Ian. Ya has hecho parte de mi trabajo. O sea, ahora yo me voy a centrar más específicamente en toda la parte de patrimonio. Entonces, entramos un poquito en todo el tema, en concreto el patrimonio. Nosotros en patrimonio trabajamos 5 grandes subtemas, que son los que veis en pantalla. Y hoy básicamente nos centraremos en el primero de ellos, los maestros flamencos, porque tenemos una gran novedad que os queremos comunicar hoy. Por esto os hemos citado hoy, justo antes de que a finales de esta semana reabra el Real Museo de Bellas Artes de Amberes, que os cantaré a continuación. A través del speech de Ian hemos visto que la experiencia del patrimonio y del arte en Flandes es muy importante. Los que hace tiempo que nos conocéis sabéis que del 2018 hasta el 2020 trabajamos ya muy intensamente a través de un proyecto los maestros flamencos, ¿no? Eran 3 años temáticos en los que 2018 lo dedicábamos a Rubens, 2019 lo dedicábamos a Bruegel el Viejo y 2020 lo dedicábamos a Van Eyck. En nuestra nueva estrategia, que ha entrado en funcionamiento desde en acción desde 2021, ampliamos el concepto de los maestros flamencos en el espacio y en el tiempo. E iréis viendo que a lo largo de toda la presentación os voy a introducir muchos otros maestros flamencos de otras escuelas pictóricas. Entonces, como os comentaba, el tema central de la presentación de hoy es, sin duda, la reapertura del Real Museo de Bellas Artes de Amberes, que abre sus puertas el próximo sábado, el día 24 de septiembre. Entonces, Jesús, estaría muy bien si pudieras poner el play del vídeo que tenemos preparado. Jesús.
Bueno, espero que os haya gustado este fantástico vídeo del nuevo Museo de Bellas Artes. Y es que el Real Museo de Bellas Artes de Amberes ha sufrido una profundísima renovación. Ha estado cerrado casi 11 años al público. Porque bueno, como podéis ver en la imagen, se ha renovado y restaurado el edificio del siglo XIX con una nueva construcción dentro de la estructura original que implica una ampliación del 40% del espacio expositivo. Esto es una obra del estudio Kahn Architecten de Rotterdam y, de hecho, ya ha obtenido algunos premios, como el Premio Europeo de Intervención en Patrimonio Arquitectónico, y, de hecho, ha estado nominado al Premio de Arquitectura Contemporánea Mies van der Rohe del 2022, es un premio de la Unión Europea, lo otorga la Unión Europea junto con la Fundación Mies van der Rohe de Barcelona, y es una nominación que tiene mucho prestigio porque, bueno, es probablemente el premio de arquitectura contemporánea más importante de la Unión Europea. Aquí podéis ver una imagen de una sala antigua del museo, una preciosa sala antigua, y aquí podéis ver, por ejemplo, el nuevo espacio expositivo, que será totalmente distinto. En cuanto a la colección del KMSKA, así es como se llama, o sea, las siglas en flamenco, del Real Museo de Bellas Artes de Amberes, es una colección de referencia a nivel internacional, es la mayor y más importante colección de arte de Flandes. El museo alberga una institución de investigación con renombre internacional, tiene también su propio estudio de conservación y un gran programa de artistas en residencia con crossovers con el nivel, o sea, con el sector cultural a nivel de Flandes e internacional. La colección alberga un gran número de obras imprescindibles de los maestros flamencos desde la Edad Media hasta la actualidad, de arte de los primitivos flamencos. Se trata de una de las mayores y mejores colecciones de arte de los primitivos flamencos de Flandes. Es una colección líder de obras maestras del siglo XVII, de pintores barrocos amberinos como Rubens, Van Dyck, Jordans. También es la segunda mayor colección de arte moderno y contemporáneo de Bélgica y tiene colecciones de referencia de James Ensor, el otro maestro flamenco que nació y vivió en la costa belga, en Ostende. En cuanto a la colección de Ensor, de hecho, el KMSKA tiene la más rica y más variada de todo el mundo. Es un centro importante de investigación de Ensor y la colección, decíamos, que tiene casi 40 cuadros, entre los cuales bocetos, dibujos y grabados del artista que permiten realizar un gran conocimiento de la obra de este artista. Aquí os he puesto algunas obras destacadas de la colección. Podéis ver a nivel arte flamenco, pues Rubens, Jordans, Van Dyck, Jan van Eyck, Ensor, Memling, Ritbouts, incluso también Magritte, y otras obras internacionales como Fouquet, Alechinsky, Tiziano, Modigliani, Rodin. Realmente tiene una muy importante colección de referencia a nivel internacional. A nivel de información práctica, pues comentaros que el español es una lengua muy presente en todo el museo, a través de los textos que se encuentran, de hecho, en 9 idiomas. También se ofrecen visitas guiadas en español y hay una app del museo que ofrece distintos recorridos, también en función de los targets, ¿no? Familiar u otros tipos de target, en 6 idiomas, entre los cuales español. Y a nivel de precios, pues comentaros que la entrada al museo cuesta 20 €, hasta los 26 años 10 €, mientras que es gratis para menores de 18 años, esto está muy bien. Y para solicitar precios para grupos y visitas guiadas especiales fuera de horario del museo, que sé que este tipo de grupos más culturales a veces lo requieren, pues os tenéis que poner en contacto con el museo. Comentaros que en un futuro el museo estará integrado en la City Card de la ciudad. Por el momento aún no lo está, pero esperamos que en los próximos meses se incluya. Y de hecho hay actualmente una promoción de apertura hasta Navidad, y es que comprando una entrada para el KMSKA se obtiene un 50% de descuento en la visita a otros museos de Amberes. Bien, pues espero realmente animaros con la programación de este museo, porque sin duda entra con mucha fuerza en el panorama cultural de Amberes y de Flandes, y será una referencia a partir de ahora para nuestra promoción turística en el tema del arte y del patrimonio.
Pero ya que hablábamos de Amberes, os quería también mencionar brevemente la impresionante oferta que presenta esta ciudad que tiene tan solo 500.000 de habitantes. Y es que la cantidad de museos de referencia que hay en Amberes justifican perfectamente una escapada de otoño a la ciudad. Os he puesto esta maravillosa foto de la Bolsa, del edificio de la Bolsa, que en definitiva es un edificio para realizar eventos, pero también está abierto se puede visitar a nivel público final. Y después, evidentemente, si hablamos de cultura y de Amberes, tenemos que hablar del barroco y específicamente de la figura de Rubens. Pedro Pablo Rubens, vivió la mayoría de su vida en Amberes y es una ciudad que está intrínsecamente ligada con su obra y en la ciudad encontramos referencias a Rubens por doquier, en todas partes. Por ejemplo, la casa de Rubens, que debo informaros, este es un tema muy importante, porque es una visita para el perfil de público cultural, es una visita obligada a la ciudad. La casa de Rubens estará cerrada por reformas desde principios del 2023 hasta 2027. La fecha de finalización de las obras aún no la conocemos, pero contamos que será hacia el 2027. Sin embargo, que no cunda el pánico porque el Museo SKA ofrecerá una buena alternativa a nivel de conocimiento de la obra de Rubens en la ciudad. Después también quería hablaros de las 5 iglesias monumentales barrocas de Amberes, muchas de ellas con una directa relación con Rubens también, como por ejemplo la Catedral de Nuestra Señora, que aparte de ser un edificio impresionante, un edificio con una torre, la torre más alta de los Países Bajos, y después veremos una panorámica y lo podréis apreciar, tiene en el sí de su colección de arte 4 Rubens, entre los cuales El descendimiento de la cruz, que es una obra de referencia de Rubens. Rubens está sepultado en otra de las iglesias barrocas, en la iglesia de Santiago, y os he puesto también otras 2 fotos de otras 2 iglesias, San Carlos Borromeo y San Pablo, porque son iglesias preciosas para visitar en cuanto a target cultural y de arte. Y nos faltaría, para completar las 5 iglesias, nos faltaría la de San Andrés. Aquí podéis ver una panorámica de Amberes, como os comentaba, con la torre de la catedral, que es un edificio imponente, y podéis ver también la fuente de Bravo, que lanza la mano del gigante en el río Escalda. No sé si se puede apreciar bien, pero es uno de los símbolos de la ciudad. De hecho, la etimología del nombre Amberes proviene de este gesto, ¿no? Que es el de lanzar la mano, Handwerfen, lanzar la mano, significa en flamenco. Entonces, el Bravo lanza la mano, hace el gesto de lanzar la mano al río Escalda. Otros museos destacables de la ciudad, no me voy a poder entretener mucho en ellos, pero que al menos os suenen los nombres o los tengáis en mente para escapadas otoñales a Amberes, son el Museo Plantin Moretus, que es una antigua imprenta de época de Rubens, del siglo XVII, que es un edificio de referencia totalmente. De hecho, no se entiende la historia de Europa y toda la importancia de la imprenta sin este museo. La verdad es un museo de referencia totalmente para entender el pasado de Europa, la impresión de las Biblias, la distribución por las nuevas colonias en Latinoamérica, etcétera, etcétera, ¿no? Este también es el único museo del mundo que es patrimonio de la UNESCO, o sea que es una referencia muy importante. O el Museo Mayer van den Berg, que es una pequeña casita deliciosa, es una casita barroca que alberga una colección imponente por tratarse de un museo tan pequeñito, y tiene 2 Bruegels. El primero de ellos es la Locamek y el segundo es los 12 proverbios. Es decir, que para visitar Bruegels, sin duda este museo es un museo de referencia en Flandes. Hago aquí un pequeño stop para mencionaros también que, os traslado un momento a Bruselas, para mencionaros que una de las colecciones más importantes del mundo de Peter Bruegel el Viejo se encuentra en los Museos Reales de Bellas Artes de Bélgica, en Bruselas. Podéis ver en pantalla, por ejemplo, La caída de los ángeles rebeldes, que es una obra preciosa de Bruegel el Viejo.
Continuando con Amberes, os quiero mencionar también el Museo Sneijers y Rocox, que se encuentra en otra casa barroca, que de hecho perteneció a un alcalde de la ciudad, coetáneo de Rubens también, que tiene también una deliciosa colección y el edificio es precioso. Y también otras propuestas como el Museo al Aire Libre de Middelheim, que tiene una importante colección de esculturas, también de renombre internacional, u otros museos como el Museo Mas, que veis aquí una foto. El Museo Mas es un museo que está a orillas del Escalda, presenta un skyline de la ciudad precioso, es un edificio muy reconocible también en Amberes, de ladrillo, de color así un poco rojizo, y es un museo de museos porque tiene varias colecciones de otros museos que se encontraban repartidas por toda la ciudad, las alberga. Es un museo de historia de la ciudad. Y después también en esta zona otros museos como el de la naviera Red Star Line, que era una naviera que transportaba ciudadanos europeos al Nuevo Mundo. Por ejemplo, viajaron en ella Einstein o otros personajes míticos del siglo pasado y de principios del siglo XX. Otros museos a destacar en la ciudad son el Museo de la Fotografía, el Museo de la Moda, el Museo del Arte Contemporáneo. O sea, realmente hay una propuesta museística impresionante en Amberes por tratarse de una ciudad de 500.000 de habitantes. Aparte, también os quería mencionar algunos edificios contemporáneos, ligando con lo que nos comentaba Jan al principio de la presentación, la importancia del patrimonio arquitectónico. Y es que tenemos en Amberes estos dos edificios que son maravillosos, el Palacio de Justicia de Richard Rogers y la Casa del Puerto de Zaha Hadid, que esto es un homenaje a la importancia del diamante para la ciudad de Amberes. Y es que de cada 10 diamantes que pasan por el mundo, 7 pasan por Amberes. Tiene un importantísimo negocio de los diamantes Amberes. Bien, dejamos a Amberes un poco de lado y nos trasladamos a otras ciudades porque también quería hacer un repaso de la oferta cultural y de las novedades de los últimos tiempos en otras ciudades. Vamos a empezar con Gante. En Gante, en época de pandemia, abrimos el centro de visitantes de la adoración místico, de la adoración del Cordero Místico de Jan van Eyck en la Catedral de Gante. Os comento un poquito, porque antiguamente se visitaba la adoración del Cordero Místico, la obra original, dentro de la catedral, y ahora la obra se ha recolocado en otro espacio de la catedral y entonces para visitar el centro de visitantes hay que acceder a la cripta y allí hay todo una atracción a nivel de realidad virtual, con unas gafas de realidad virtual que para nada son invasivas y es muy interesante porque se pueden visitar tanto cosas reales como frescos que hay en la cripta de la catedral, como uno va aprendiendo sobre la historia de Jan van Eyck, de la adoración del Cordero Místico y sobre la Catedral de Gante. Realmente es una atracción muy, muy, muy interesante para recomendar. Sin duda os recomiendo el tour de todo que incluye la cripta y que al final, después de toda la explicación, uno accede, hay que subir unas escaleras o bien tomar un ascensor para acceder a la planta de la catedral y allí se puede admirar, al final, con todos los conocimientos adquiridos, se puede admirar el original de la gran obra, ¿no? Y entonces la experiencia es sin duda muy interesante. Comentaros también que el Museo de Bellas Artes de Gante, el MSK, que es el museo más antiguo de Bélgica, de hecho, celebra su 225 aniversario, de hecho ha empezado este septiembre y las celebraciones durarán un año y habrá distintas propuestas expositivas, un recorrido temático por las galerías, una serie de proyectos artísticos por la ciudad, etcétera, etcétera. Antes de dejar Gante, siempre me gusta mostraros algunas fotos del casco histórico porque las casitas escalonadas que están en el Grasley y en el Korenley al lado del río, o sea, circundando el río, son preciosas. Es una zona muy agradable para hacer un paseo, visitar la ciudad de las Tres Torres, ¿no? Desde el puente de San Miguel, también ver también el castillo de Gravenstein, ¿eh? El castillo está en pleno casco histórico de Gante y de hecho en Amberes también hay otro castillo, el castillo Hedstein, que actualmente es un centro de recepción al visitante.
Pero bueno, es lo extraordinario de tener castillos en los cascos históricos de las ciudades. Y también me gusta mucho hablar de este edificio porque es un edificio de arte contemporáneo que me parece impresionante. Se trata de la Biblioteca Pública de Crop, que de hecho está realizado por un estudio de arquitectos españoles. Entonces, bueno, siempre lo menciono porque además el edificio me parece precioso y en un paseo en barco por el río se puede apreciar muy bien. Vamos a pasar a Brujas, porque si hablamos de maestros flamencos y de primitivos flamencos en sí, os recuerdo que la Escuela de Primitivos Flamencos es un colectivo de artistas propios de Flandes, entre los cuales podemos destacar Jan van Eyck, Hans Memling, Hugo van der Goes, ¿quién más? Bueno, es un colectivo de varios pintores que vivieron en las ciudades flamencas y son previos al Renacimiento. De hecho, hay muchos expertos en arte que consideran que llamarles primitivos flamencos les hace un flaco favor, porque su arte era muy desarrollado, ¿no? Pero bueno, así se les conoce en historia del arte. Entonces, en Jan van Eyck, la importancia de este artista se divide entre Gante, donde tiene su obra más reconocida internacionalmente, que es la Adoración del Cordero Místico, de la que acabamos de hablar, y Brujas, donde en el Museo Groningen, por ejemplo, podemos apreciar dos de las obras maestras de Jan van Eyck, ¿no? La Virgen del Canónigo van der Pale y el retrato de Margaretha van Eyck. El Museo Groningen es un referente total, es un museo muy pequeñito que se visita, o sea, no se tarda mucho en visitar, pero tiene una colección de primera línea en relación con los artistas vinculados con la ciudad. Otro museo a destacar en Brujas es el Museo Hospital de San Juan. Allí hay una colección muy importante de Hans Memling, que es otro de los miembros del colectivo de los primitivos flamencos. De hecho, se acostumbra a llamar a este museo el Museo Memling, porque tiene una colección importante de Memlings, como decíamos. Y justo a finales de octubre y hasta principios de año 2023 tendrá lugar esta exposición de otro miembro del colectivo Primitivos Flamenco, Hugo van der Goes. Es una exposición inspirada por la obra que veis en pantalla, que es una obra maestra del arte flamenco, La muerte de la Virgen, que ha sufrido una profunda restauración. Y entonces este cuadro, o sea, es la inspiración de toda la exposición que tiene lugar en el Museo Hospital de San Juan. También, sin duda, es una buena combinación la visita a esta exposición temporal con la apertura del KMSK en Amberes. Y también algunas panorámicas preciosas de Brujas, como el casco histórico, con la atalaya, que sabéis que las atalayas son patrimonio de la UNESCO en Flandes, las atalayas y los campanarios, junto con los beaterios, que veremos a posteriori una foto. Veis aquí también las típicas casitas escalonadas del casco histórico de Brujas, que es una delicia. Todo el casco histórico de Brujas es patrimonio de la UNESCO. Y aquí tenemos una panorámica desde el Museo Groothuizen, que es otro museo de reciente apertura que nos adentra en el arte de la época borgoñona, que es un periodo muy floreciente para Flandes, es la Edad de Oro, y es un museo también de obligada visita para el viajero con este perfil más cultural de alto nivel. Como os decía hace un momento, los beaterios, que son estas construcciones de época medieval muy típicas de Flandes, porque se encuentran en prácticamente todas las ciudades de Flandes y son como pequeños pueblos dentro de las ciudades flamencas, pues son también patrimonio de la UNESCO. Veis aquí el ejemplo de Brujas, que es una delicia totalmente. En esta foto tan otoñal me parece una delicia la propuesta de visita de los beaterios, sin duda. Y ya que estamos en Brujas, vamos a saltar un momento hacia la costa, porque Brujas sabéis que se encuentra muy cerca de la costa, unos pocos kilómetros, y hablábamos anteriormente en relación con el KMSK, el nuevo Museo de Amberes,
hablábamos de Ensor, que es uno de los maestros flamencos de referencia. O sea, el Museo KMSK tiene una de las colecciones más importantes de arte de este pintor, este maestro flamenco. Debéis saber que James Ensor nació y vivió en Ostende, y ahí se puede visitar su casa, la casa donde él vivió, que no presenta obra original, pero sí es un interesante recorrido para conocerle mejor, conocer mejor la importancia de determinados símbolos para su arte, como por ejemplo el uso de las máscaras, como podéis ver en la parte derecha de la foto. Jugaba muchísimo con las máscaras, la realidad, la ficción, etcétera, etcétera. Y también en el Museo de Ostende se puede admirar el autorretrato de James Ensor, que también es una obra icónica de la pintura, o sea, de la pintura de James Ensor. Un breve inciso. Os estoy mencionando muchos museos y muchas referencias culturales de edificios, etcétera, etcétera. Anotad bien todo, porque os será muy útil tener esta información, creo yo, especialmente al final de la presentación, lo veréis. Vamos a pasar ahora a Lovaina, y aquí tenemos, bueno, en Lovaina el símbolo icónico de la ciudad es, por definición, el precioso ayuntamiento gótico brabantino, que podéis ver en la parte izquierda de la foto. Las casitas escalonadas, también una delicia en la ciudad, como en el resto de ciudades flamencas. Y aquí en Lovaina, el maestro flamenco de referencia es otro miembro del colectivo de los primitivos flamencos, que es Dirick Bauch. En Lovaina hay dos obras de Dirick Bauch en la iglesia de San Pedro, que de hecho también presenta un recorrido especial con realidad mixta, para conocer la obra de este pintor flamenco. Y aparte de la visita del patrimonio de Dirick Bauch en Lovaina, también mencionar la importancia de ser, o sea, de todo el tema universitario. La ciudad está llena, o sea, la ciudad tiene una universidad de 1425, si la memoria no me falla, y tiene edificios distribuidos por toda la ciudad. Entonces podéis ver, por ejemplo, la biblioteca universitaria, que es este edificio que tiene esta chica a sus espaldas, con el campanario de Lovaina. La biblioteca es interesante porque se puede acceder, y si se está en silencio se puede entrar en la sala donde los estudiantes están estudiando, y es un edificio precioso. También en Lovaina mencionaros sobre la abadía del Parque, que es una abadía a la que se puede acceder también en un agradable paseo en bicicleta. Está en las afueras de Lovaina, pero es un centro cultural importante porque alberga el Museo de Arte y Cultura Religiosos Parcum, aparte del Centro de la Música Polifónica Fundación Alamir. La música polifónica será cada vez más, o sea, la adoptaremos cada vez más en nuestro mensaje promocional en relación con el target cultural y de arte, porque está estrechamente ligada con las figuras de los maestros flamencos, y aparte porque fue un tipo de música que se creó en Flandes. Entonces es un tipo de música que estamos, bueno, hay distintos festivales en el destino. Por ejemplo, hay un festival que tiene lugar en primavera en Lovaina, en la Abadía del Parque, o también otro festival que tiene lugar a finales de agosto, Laus Polyphonae, en Amberes. Con lo cual es un tipo de, bueno, es un producto del que se pueden encontrar varias referencias en Flandes. Sé que es un tema muy niche, pero bueno, lo menciono porque puede ser que tengáis colectivos que sean melómanos y que les pueda interesar este tipo de música y conocer este tipo de producto en Flandes. Bien, vamos a pasar ahora a Malinas. En Malinas vemos esta preciosa panorámica de la Grotamar, de la Plaza Mayor, con el campanario de la catedral en la parte izquierda, ¿no? Esta torre de la Catedral de San Grumoldo. La torre también es patrimonio de la UNESCO, como hemos mencionado, que torres y atalayas son patrimonio de la UNESCO. Y aquí podéis ver también las maravillosas casitas escalonadas y lo apacible que es la ciudad, con sus viandantes, con las personas que pasean en bici, etcétera, etcétera.
En Malinas, a destacar que es una ciudad que siempre ha hecho muchos esfuerzos para atraer al turismo familiar. Tiene varias atracciones para este tipo bueno, para las familias, atracciones interesantes para niños, como Tecnópolis, el Museo del Juguete, Plankendal, que es un zoológico. Y aparte, bueno, es una ciudad que, bueno, en definitiva todo el destino es muy child friendly, en el sentido de que las distancias son cortas, las ciudades son de cuento de hadas, es un destino dulce donde tomarse un gofre aquí o un chocolate allí, entonces es un destino muy adecuado para las familias y específicamente, como os comento, la ciudad de Malinas ha hecho esfuerzos adicionales para este tipo de tarde. Este año en Malinas coincide que es el centenario de la Real Escuela del Carillón de Malinas. La ciudad es una referencia en cuanto a la cultura del carillón, gracias a esta escuela que es centenaria. Y entonces este año, muy curiosamente, y para celebrar la efeméride, han creado una ruta, que es la ruta del heavy metal, es la apasionante historia de los carillones, para conmemorar la historia del carillón y la importancia para la ciudad. En Malinas también, y así también puedo hablaros un poquito de Art Nouveau, porque en todo el destino tenemos varias muestras de Art Nouveau. En Bruselas hay un importante hub, digamos, de Art Nouveau, con varios edificios y museos relacionados con Víctor Hort, etc. Y en Flandes podemos encontrar, por ejemplo, en Malinas, el jardín de invierno del convento de las Ursulinas, que lo podéis ver en esta maravillosa foto. Incluso en Amberes tenemos el barrio de Cogels, o sea, de la calle Cogels-Ozalay, que tiene muchos edificios de Art Nouveau modernistas, que también son una referencia. O sea que es también un producto muy interesante a nivel de patrimonio para visitar en Flandes. Y a nivel de patrimonio también otro producto que especialmente, bueno, ya hemos empezado a promocionarlos en nuestra nueva estrategia y vamos a hacerlo mucho más especialmente a partir de la primavera de 2023, son los castillos y jardines en Flandes. En caso de que os interese este tema, que tengáis colectivos que puedan estar interesados en los castillos con jardín o colectivos de jardines, ruego os pongáis en contacto conmigo porque en 2023 tendremos algunas iniciativas y quizá podamos colaborar. Pero bueno, uno de los objetivos de Turismo de Flandes es reabrir toda una serie de castillos que hasta ahora han estado cerrados al público, como por ejemplo el castillo de Rubens, pues reabrirlos al público y bueno, pues que incrementen la propuesta de visita por la campiña flamenca, de visita de patrimonio. Y hablando de la campiña flamenca, voy a hacer ahora también un breve salto porque os quería hablar un poquito también del producto ciclismo, porque tenemos un producto nuevo que son las rutas icónicas de Flandes y creo que el viajero cultural le puede interesar también hacer pequeñas rutas en bici, ya sea para visitar castillos en la campiña o bien para hacer pequeñas rutas y visitar patrimonio en las ciudades. Entonces, si os parece, me voy a mover un momento a la web Flandes en bici, que podéis ver que la tenemos en español. Y aquí veis toda una serie de propuestas de rutas icónicas. O sea, a nivel ciclista nos dirigimos, o sea, ciclista recreativo, nos dirigimos a dos tipos de público, ¿no? Por un lado, el ciclista que quiere hacer un viaje enteramente ciclista, entonces en este caso le recomendaríamos, por ejemplo, la ruta de Flandes, ¿no? Que son 962 kilómetros y da para unas vacaciones enteramente ciclistas. Pero también podemos proponer pues, al ciclista cultural que visita museos pequeñas rutas, por ejemplo, la ruta de la costa o un tramo de la ruta de la costa que tiene 85 kilómetros, o la ruta del río Mosa de 63, o la ruta del frente de la Primera Guerra Mundial, que para viajeros interesados en este producto pues puede ser interesante, que se encuentra al sur de Brujas, bueno, etcétera, etcétera. Es decir, os quería mencionar esta web Flandes en bici porque estamos en plena promoción de las rutas icónicas y creo que como os decía, creo que para el viajero cultural pueden funcionar muy bien.
Y nada, tratándose del periodo en el que nos encontramos, simplemente mencionaros brevemente los festivales de invierno, porque seguro que muchos de vosotros tenéis viajes de mercadillos navideños. Este es un tema que nosotros no promocionamos directamente, en el sentido de que promocionamos, evidentemente os facilitaremos toda la información que necesitéis, pero no lo promocionamos activamente. Pero, sin embargo, que sepáis que os podéis dirigir a mí para fechas concretas de mercadillos y otra información y de festivales de invierno. Y debéis saber que normalmente los festivales de invierno que empiezan antes son los de Bruselas y de Brujas, que empiezan a finales de noviembre, mientras que el resto de ciudades empiezan en distintas fechas alrededor del puente del macropuente que tenemos nosotros. Entonces hay que consultarlo en concreto, qué día abre cada uno para ver en concreto, pero el viajero que viaje en el puente de la Constitución verá mercadillos navideños en Flandes sin problema, en Flandes y Bruselas. Y después también quería haceros un pequeño avance del 2023. Os he hablado de estos dos maestros flamencos, tanto Dirk Bout en relación con Lovaina como Ensor. Tendremos, especialmente a partir de otoño 2023, tendremos dos eventos importantes en relación con estas dos figuras. Pues en primer lugar el Festival Dirk Bout de Lovaina, que presentará dos exposiciones, una en el Museo M. Esta exposición especialmente tendrá interés internacional, y también una exposición en la Biblioteca Universitaria de Lovaina. Y asimismo también a finales de 2023, bastante a finales, con lo cual aún no tenemos mucha información, pero será el año 2000, o sea, el año Ensor, que se extenderá a lo largo de 2024 también en las ciudades de Ostende y de Amberes. Y quería acabar la presentación siempre animándoos a estar informados sobre nuestro destino a través de los boletines que mandamos a los agentes de viajes. Mandamos varios tipos de boletines. Por un lado, el boletín genérico, y por otro lado, boletines temáticos de ciclismo y de arte y patrimonio. Si os interesa, mandadme un email a judith.sala@visitflanders.com y os inscribiré para ambos boletines, o sea, para los boletines que me digáis. Y evidentemente también os animo a desarrollar productos temáticos en el destino, ya sea sobre todos los temas que hemos comentado hoy de arte y patrimonio, o bien del resto, de ciclismo, de naturaleza y de gastronomía. Y os he dicho que era importante que os fijarais en todos los museos y propuestas de visita a nivel maestros flamencos en el destino, porque en el concurso esta es la pregunta que os realizamos, que nos gustaría que nos mencionaras 3 museos o edificios de Flandes donde encontrar arte de los maestros flamencos. Hemos hablado de varios maestros flamencos, de Jan van Eyck, de Hans Memling, de Ensor, de Hugo van der Goes, de Rubens, de Van Dyck, de Jordans. Creo que hemos mencionado muchísimos maestros flamencos y seguro que si no habéis podido anotar la respuesta, segurísimo que os será muy fácil de encontrar la respuesta. Os animo a que me mandéis hoy la respuesta antes de las 8 a mi correo electrónico judith.sala@visitflanders.com y de esta forma podréis participar, o sea, entre todas las personas que acierten, realizaremos un sorteo a través de Sorteados, la plataforma Sorteados, un sorteo de un viaje a Amberes para 2 personas, incluyendo los vuelos con España-Bruselas, que por ejemplo Brussels Airlines viaja desde varios aeropuertos, desde Bilbao, desde Madrid, desde Barcelona, también tiene vuelos desde Palma, desde Alicante, o sea que aquí habrá que ver al ganador o ganadora cuál es el aeropuerto que le conviene salir. Después también os ofreceremos los trenes desde y hasta el aeropuerto
Amberes, y el Hotel NH Collection de Amberes, el nuevo NH, que es un hotel situado en el barrio de los Diamantes, en pleno corazón de Amberes. Está enclavado entre joyerías, porque el barrio de los Diamantes está lleno de joyerías, y ubicado justo al lado de la estación central de trenes, o sea que es muy práctico para poder acceder a la estación central de trenes, que sabéis que es un edificio en sí mismo precioso. Y también está muy cerca del centro de reuniones y convenciones de la ciudad y del zoo. Es un hotel que tiene 186 habitaciones y los espacios comunes se han actualizado con diseños de lujo, mobiliario refinado, mucha abundancia al verde, como podéis apreciar en la foto. Y en realidad es un pequeño oasis de paz en el centro de la bulliciosa Amberes. Amberes es una ciudad muy bulliciosa donde pasan muchas cosas, muy efervescente. Algunas de las instalaciones del hotel son instalaciones para reuniones y eventos, bar, zona de fitness, patio, aparcamiento, etcétera, etcétera. Pues bueno, el hotel nos ha ofrecido una estancia de 2 noches en habitación doble con desayuno incluido para el ganador o ganadora de este premio. Y a la ciudad de Amberes, Turismo de Amberes, ha tenido también la amabilidad de ofrecernos 2 Undercity Cars, incluyendo y vamos a incluir la visita del Museo KMSK. Entonces os animo a todos a participar y a mandarme un mail con la respuesta al concurso, ¿no? Debéis mencionar 3 museos o edificios de Flandes donde encontrar arte de los maestros flamencos. Mostraros brevemente los copyrights de las fotos, porque debéis saber que tenemos una galería de imágenes muy grande que la podemos poner a vuestra disposición, pero siempre es imprescindible mencionar el copyright de cada una de las fotos. Y aquí tenéis mi contacto completo con mi correo electrónico, mi LinkedIn, nuestra ubicación. Nos encontramos en el World Trade Center de Barcelona, nuestra página web visitflanders.com. Y aquí están nuestras redes sociales en España, ¿no? Tenemos Facebook, Twitter, YouTube e Instagram. Entonces voy a dejar de nuevo la página del concurso para que podáis trabajar en ella. Y Jesús, si te parece, no sé si hay alguna pregunta, hay que responder a alguna duda, hay alguna cosa que no haya quedado suficientemente clara. Muchas gracias, Judith, por la fantástica presentación. Gracias también a Jan, que si quiere, pues nada, se puede activar la cámara. Y tenemos alguna pregunta, sí, aquí que están efectuando los agentes de viajes. Que nada, vamos a comenzar y sobre todo recordarle a Alberto Martín que ha respondido a la pregunta a través del chat, que es muy importante que la pregunta para participar en el sorteo tiene que hacérsela llegar a Judith a través de su correo, ¿vale? En el chat de la plataforma he puesto el correo de judith.sala@visitflanders.com, que a ese correo es donde tenéis que enviar la respuesta a la pregunta. Judith, me han pedido que si la puedes repetir. La vemos ¿No en me pantalla, estáis pero bien? Sí. sí, pero si la Vale. puedes repetir, Sí. por favor. Mira, a lo largo de la presentación he hablado de muchos museos y edificios en Flandes donde admirar el arte de los maestros flamencos. Maestros flamencos como Rubens, Van Dyck, James Ensor, Hans Memling, Jan van Eyck, Hugo van der Goes, Dirk Bouts. Entonces, os animo a que si no habéis podido anotar durante la presentación, seguro que encontráis esta información muy fácilmente. Muy bien, muchas gracias. Marina Hernández nos pregunta que, bueno, muy interesante como siempre, y quiere saber si se pueden hacer paseos en barcos en noviembre o ya hace demasiado frío. Marina, hola, me alegra mucho de que hayas seguido el webinar. Mira, en ciudades como Gante se puede. En ciudades como Gante sí. En Brujas los barcos están destapados y entonces no se pueden realizar visitas guiadas desde noviembre hasta marzo. Debería mirarte, Marina, los días en concreto para ver si coincide con tu viaje. Esto si quieres lo podemos mirar aparte, pero es alguna fecha en noviembre en la que se para, pero en Gante sí que se puede. Muy bien.
Manuel Santos te da las gracias porque es muy interesante conocer estos pintores que no reciben, digamos, mucho predicamento, como él explica, ¿no? Que son a lo mejor un poco más desconocidos para el gran público. Así que te lo agradece, Judith. Gracias. Sí. María del Sol Martín pregunta si las iglesias también tienen visitas guiadas. Las iglesias que has presentado. Sí se pueden realizar visitas guiadas. Esto puedo mirar o sea, debo buscar la información en concreto y se la puedo facilitar. Si me puedes dar el contacto de esta persona después o puedo tener acceso a la pregunta con el contacto, le buscaré la información en concreto. Sí, por supuesto. Te pondremos en contacto con María del Sol Martín, ¿vale? Que es Sí. la agente de viaje que ha hecho esta pregunta de las iglesias. También Bueno, comen... no os he Sí, dime. comentado, perdona Jesús, no os he comentado, pero en todas las ciudades hay guías en español. Es decir, toda la oferta que os he comentado se puede hacer con visitas guiadas en español. Bueno, no todos los museos, pero hay mucha oferta de guías en español, especialmente en las ciudades más grandes. En las más pequeñas, Malinas y Lovaina, hay menos guías, pero también se pueden, o sea, hay existencia de guías en español sin problema. Vale, sí. Nos indica que es Marisol de la agencia de Vuelta por el Mundo, ¿vale? Sí, también nos conocemos. Qué Sí, gracia ver que hay tantos conocidos. Muy bien. Gracias a todos, por cierto, por escucharme. sí, pues al hilo de tu respuesta, María Dolores Muñoz pregunta si es accesible para sillas de ruedas las iglesias. Mira, en torno al tema de la accesibilidad es algo que no os he comentado, pero en Turismo de Flandes tenemos un departamento de turismo accesible que se encarga de que en todos los proyectos, o sea, tanto de turismo accesible como de turismo familiar, que se encarga que en todos los proyectos que realiza Turismo de Flandes, es decir, todas las intervenciones en Flandes para mejorar la experiencia turística del visitante, es decir, reabrir nuevos museos o las rutas o cualquier intervención que realizamos que sean accesibles y que sean para todos los públicos, es decir, también para familias. ¿Vale? Con esto lo que quiero decir es que en concreto, o sea, todos los nuevos proyectos que estamos realizando, todos tienen la etiqueta de la accesibilidad, porque queremos que todo el mundo y por estrategia lo tenemos así marcado en nuestra estrategia, todo el mundo se tiene que sentir bienvenido a Flandes. Pero, dicho esto, claro, hay toda una serie de proyectos que ya existían en el destino que algunos son accesibles y algunos aún no hemos tenido tiempo de actualizarlos. Entonces, en relación con las iglesias barrocas de Amberes, debería mirar cada una de ellas cómo se hace el tema de la accesibilidad. Entonces, en este caso también, si me permites el contacto de la persona, voy a solicitar la información en concreto y se la voy a facilitar, bueno, voy a solicitar ambas informaciones, ¿no? La de las visitas guiadas y la de la accesibilidad, y las voy a suministrar a las personas interesadas. Exactamente, sí, porque también ha comentado María Dolores Muñoz la accesibilidad también para los museos, así que lo más sencillo también sería que veis el correo de Judith ahí en imagen, también lo tenéis en el chat. Lo más sencillo es escribir un correo y que os facilite pues Correcto. ese enlace o esa información de la accesibilidad en Flandes. Pero lo Ah, que quería insistir un sí. poco, Jesús, perdona, es que realmente la accesibilidad es algo que tenemos muy presente y queremos ser un destino accesible y que dé la bienvenida a todo el mundo. Es decir, tenemos también toda una serie de folletos sobre hoteles accesibles, rutas guiadas accesibles para personas con movilidad reducida o personas invidentes, etcétera, etcétera. Pero claro, evidentemente estos son grupos complejos y entonces hay que mirar cada uno de los detalles con expertos. O sea, yo cuando recibo una petición de este tipo me pongo en contacto con los expertos del Departamento de Accesibilidad de Turismo de Flandes en la central y les pregunto el detalle, porque no se puede hablar en generalidades de este tipo de detalles que tienen que ser súper precisos
porque evidentemente tienen que, o sea, todo tipo de viajero debe tener una experiencia top en el destino, ¿no? Y no sentir impedimentos en Flandes. Muy bien. Y me imagino que también tendréis folletos y material promocional, ¿no? Que te pueden solicitar sobre el destino. Mira, os comento, antes antes mandábamos mucha información en papel como oficina de turismo, pero con el objetivo de ser cada vez más sostenibles, seguimos produciendo folletos, pero en formato PDF. Ya no los imprimimos o imprimimos muy pocos y ya no los mandamos. Entonces, os animo a que entréis a nuestra página web visitflanders.com y allí vayáis a la sección de folletos y podréis ver toda una serie de folletos. De hecho, es que voy a llevaros yo un momento porque os voy a enseñar algunos folletos temáticos. ¿Estáis viendo? Sí, sí, por supuesto. La web, pues aquí Sí. en folletos me interesa especialmente que conozcáis, aparte de información práctica, que es un folleto muy práctico para ver temas de trenes, desplazamientos, también me interesa mencionaros estos 4 folletos temáticos: Flandes naturalmente, ciclismo en Flandes, Flandes para foodies y Flandes tierra de maestros. Especialmente en relación con esta presentación, el Flandes tierra de maestros es un folleto imprescindible. Aparte, también hay otros muchísimos folletos que podéis consultar, folletos de jardines, de restauración, mapas, temas de accesibilidad. Simplemente tenéis que poner en el buscador, pues por ejemplo aquí nos preguntaban por accesibilidad, ¿no? Pues accesibilidad, y aquí tenéis, ¿no? Pues Malina es accesible para todos, Gante accesible, alojamientos vacacionales accesibles, etcétera, etcétera. Entonces, si os parece, vuelvo a ver que he perdido la página del concurso. Pero bueno, que os animo sin duda os animo a que consultéis nuestros folletos y que os los descarguéis. Muy bien. Y seguro que en ese folleto de Flandes de maestros de Flandes, seguro que va a encontrar alguna respuesta, ¿no? Para participar en el concurso. A las grandes preguntas de la vida, sí. Bueno, continuamos. Manuel Santos pregunta si, bueno, que es muy interesante, Judith siempre innovadora, y pregunta si en la ruta de los castillos de Flandes, si queda algo del castillo de María de Hungría en Binch. No sé si conoces algo de... Lo tendré que buscar. Aquí me ha escogido, ¿eh? Manuel, creo que se llama la persona que me lo preguntaba. Manuel Santos, sí. Mira, el tema de los castillos es una novedad muy importante de nuestra estrategia, y como se trata de infraestructuras tan grandes, aún no tenemos mucho que contar. Es decir, iremos recibiendo información que os podremos ir contando. Lo que pasa es que os decía que en 2023 será un año importante porque ya nos han anunciado internamente que hay toda una serie de acontecimientos que nos permitirán hacer una amplia promoción de castillos. Entonces, este tema en concreto lo deberé buscar, porque en realidad en Flandes hay muchísimos castillos, realmente hay una ruta de castillos gigante. Lo que pasa es que hay que, o sea, algunos ya están a disposición, como por ejemplo, bueno, el castillo de Hasbeck, que ahora precisamente está cerrado por unas pequeñas reformas, pero bueno, lo que quiero deciros es que hay algunos castillos que están ya, que se pueden visitar, como el Hedstein en Amberes o el Gravenstein en Gante, o bueno, otros castillos, por ejemplo, en los alrededores de Brujas, en Dama, etcétera, etcétera. Pero hay toda una serie que vendrá en el futuro, con lo cual os animo a que, si os interesa este tema, me lo digáis explícitamente y estemos en contacto, porque es un tema que podemos desarrollar y del que os podemos enseñar in situ en Flandes en el futuro. Y entonces, en relación con este castillo en concreto, deberé buscar la información porque lo desconozco. Lo lamento mucho, pero lo desconozco. Bueno, no te preocupes, Judith.
Espero que me lo perdonen. Sí, sí, seguro, seguro. Mira, un comentario de María Eugenia Custodo, que dice que ojalá que otros destinos os tomarán de referencia. Vuestra página ayuda mucho a vender el destino. Así que os doy las gracias, María Eugenia. Lo voy a comunicar a mis compañeros que se encargan de tenerla actualizada y bien traducida y tal, para que sepan qué pensáis esto. Sí, pues muchas gracias, María Eugenia, por tu comentario. Judith, ¿existe un pack de entradas a museos o hay que comprar de entrada por entrada o hay algún tipo de pack? Para todo Flandes, no, lamentablemente no. Hay algunos city cars de ciudades, por ejemplo, en Bruselas hay una city car, en Gante hay otra, en Amberes también hay otra, como hemos comentado. En Brujas hay un pase de museos, pero no hay uno genérico para Flandes. Esta es una asignatura pendiente. De hecho, existe uno, pero es para belgas, con lo cual no lo promocionamos, es para locales. No lo promocionamos internacionalmente, pero esta es una asignatura pendiente que tenemos como destino, teniendo en cuenta, evidentemente, la propuesta que realizamos de visitar varias ciudades en una sola escapada y visitar tanto patrimonio y arte, ¿no? Entonces, totalmente. Muy bien, muy bien. Bueno, estamos ya con las últimas preguntas. A ver, Marina Hernández dice que has comentado que en el KMSK ofrece visitas guiadas en español, pero dice que en la web del museo que solo dice que ofrecen visitas en holandés, inglés, alemán y francés. Si podrías confirmar que haya tours en español. Muchas gracias. Mira, la información que os he transmitido la he cogido directamente de una presentación del museo, con lo cual debe ser que la web no está actualizada, pero anoto la información y se lo voy a comentar si es el caso. Pero ya os digo que he cogido la información directamente de una presentación que nos dio el museo, con lo cual es información actualizada y debe ser verídica, digamos. Pero Marina, lo voy a mirar. Perfecto, perfecto. Francesc Javier Animani pregunta si existe un pase para moverse en tren por la zona o hay que comprar ticket a ticket. Y si es aconsejable ir en tren o alquilar un coche. Mira, nosotros siempre animamos por temas de sostenibilidad a viajar en tren. El destino es un destino muy fácil de realizarse en tren. Todas las ciudades están interconectadas entre sí y la ruta más larga desde Bruselas es a Brujas, que es 1 hora y 10 minutos. Entonces, realmente es muy fácil, muy sencillo. Hay algunos desplazamientos, por ejemplo, espera, es que os voy a enseñar el mapa de Flandes para que lo tengáis. A ver, hay algunos desplazamientos como lo estáis viendo en pantalla, ¿eh? Sí. Como el Malinas Aeropuerto. El aeropuerto se encuentra muy, muy cerca de Malinas, donde hay trenes cada 11 minutos, con lo cual es prácticamente, hay trenes cada muy pocos minutos y duran 11 minutos el desplazamiento, con lo cual es facilísimo, es prácticamente el concepto de metro. Ya os digo, la distancia más larga aquí, porque estáis viendo en este mapa las distancias con las capitales europeas, pero también aquí estamos hablando de la alta velocidad, ¿no? A Ámsterdam 1 hora 54, a Colonia 1 hora 47, a París 1 hora y 22 y a Londres 1 hora y 51 por el Eurotúnel. Pero en definitiva, los desplazamientos entre las 6 ciudades son facilísimos. Y os digo que la distancia más grande, Bruselas-Brujas, es 1 hora y 15 minutos en tren. Entonces, también os voy a llevar de nuevo a la página web, porque aquí hay este folleto del que os he hablado antes, que es, ¿verdad que estáis viendo la página web? Sí, sí, por supuesto. Vale, pues os voy a ver, un momento que debo quitar aquí. Información práctica. En este folleto podéis ver mucha información sobre trenes, aparte de otras informaciones prácticas como horarios de apertura de tiendas, donde consultar el meteo, bueno, temas prácticos, ¿eh? Desplazamientos desde y hasta aeropuertos. Y entonces en la página 9 podéis ver tarifas y bonos de tren en Bélgica.
Y aquí, para el turista mayor de 26 años, se recomienda el uso de este tipo de voucher de 10 viajes que se llama Standard Multi Rail Pass, que cuesta 87 euros en segunda clase. Y entonces son 10 viajes, con lo cual cada viaje sale a 8,7. Es decir, son 10 viajes entre dos estaciones belgas, permite e incluye hacer transbordo, es decir, uno puede ir de Bruselas a Brujas y se puede apear en el mismo día y se puede apear en Gante, por ejemplo, ¿no? Se puede compartir, que esto es también muy interesante y es válido durante un año. Está a la venta en la taquilla o bien en las máquinas in situ y, importante, no incluye el suplemento Diablo, que es un suplemento que hay que pagar para desplazamientos desde y hasta el aeropuerto. Entonces, en definitiva, pues podéis viajar, bueno, aquí hay que mirar, porque hay tickets para jóvenes, pero podéis comprar tickets individuales, depende del precio del desplazamiento, o bien el Rail Pass, que es este que os está explicando, de 87 euros, para personas entre 26 y 65 años. También se puede mirar, es que es un tema de contabilizar los desplazamientos, pero también se puede mirar si sale más a cuenta el ticket de fin de semana, que es un 50% de descuento. Bueno, veis aquí las diferentes opciones. También se puede viajar con bicicleta, pero hay que pagar un pequeño suplemento. Y aquí veis los horarios de tren, ¿no? Pues lo que os decía aquí, es fácil calcular porque podéis ver los precios, ¿no? La duración, las distancias y cada cuántos minutos pasa. Pues los trenes Amberes-Bruselas de lunes a viernes pues pasan a minutos 6, 25, 37 y 54, por ejemplo, ¿eh? Entonces es un documento muy informativo que os aconsejo consultar si tenéis dudas al respecto. Y a ver, para aquel que no quiera viajar en tren, perdón, evidentemente la opción del coche también es una buena opción. Las autopistas belgas son 100% gratuitas, es decir, no hay peajes. Y el único problema es, evidentemente, que hay que contar con tener que pagar parkings porque los cascos históricos de las ciudades, en algunos casos es difícil acceder, como en el caso de Brujas, y en otros, bueno, en la mayoría de casos pues hay que prever un parking porque si no, no se puede aparcar fácilmente en la calle. Entonces es importante informarse de antemano. También en relación con los temas de bajas emisiones. Esto en nuestra web hay un apartado en información práctica en nuestra web. Hay un apartado donde lo podéis ver, el tema de las bajas emisiones, pero es un tema que se asemeja mucho a España, ¿no? A todas las restricciones que las grandes ciudades han empezado a aplicar para que los coches más contaminantes no circulen, ¿no? Simplemente es mirar la información que cada una de las ciudades tiene. Pues muy bien. Bueno, Jorge Lázaro comenta que es cierto, ¿no? Que es excelente la comunicación en tren, así como tranvías y bicicletas, ¿eh? en el destino. Totalmente. Sí, y bueno, Judith, están entrando muchísimas palabras de agradecimiento. Veo que por aquí conocerás a muchos, ¿no? Que te mandan saludos, como Javier Romero, a María Sí, Esteve, María Dolores Muñoz, Milagros, Clara, Isabel Fernández, David Plan, sí. Francés. Así que bueno, que te agradecen pues la forma de transmitir la información, de hacer la presentación de este destino. Dice que lo explica súper bien, Vanessa ha salido, ¿vale? Así Gracias. que hay muchísimos comentarios de agradecimiento. Bueno, Y hay un punto de pasión también en el tema. El tema es tan precioso, ¿no? Para los amantes del arte, creo yo, es un tema precioso. Entonces es un lujo poder promocionar estas colecciones tan impresionantes. sí, pues sí, la verdad que, bueno, pues te agradecen, ¿no? Esta formación y lo ameno que lo haces, ¿no? Como comenta María Sánchez. Eh, bueno, Judith, es el momento de finalizar. Eh, no sé si queréis dar un mensaje de agradecimiento. Pues Sí. ese es vuestro tiempo, ¿eh? También animo a Jan, que está por aquí, creo, que si quiere también participar en esta despedida, que bienvenido eres siempre, Jan.
Yo, por mi parte, mil gracias a todos por vuestro apoyo, apoyo continuado a lo largo de los años y por nuestra parte, aquí nos tenéis. Sabéis que somos una oficina pequeña, pero con muchas ganas de hacer muchas cosas. O sea, que cualquier duda que tengáis, si necesitáis ayuda en el desarrollo de producto, podemos fijar una reunión por videollamada, miramos la propuesta del viaje en concreto que queréis desarrollar. Será un placer ayudaros en todo ello y os deseo de verdad felicísimas ventas de otoño y que esperemos que el verano tenga una continuidad de buenas noticias y nada, y que vendáis muy bien el Flandes Cultural. Y de verdad, muchísimas gracias a todos, porque es un placer ver que el destino sigue generando tanto interés y que creo que he contabilizado 120 asistentes en algún momento, 120 y pico, o sea que un placer de verdad estar en contacto con vosotros y poderos ayudar. O sea que muchas gracias y hasta pronto. Sí, Jan, cuando quieras. No tengo nada que añadir. Muchísimas gracias por vuestra atención. Gracias a Judith de ser un embajador o ambasadora tan fantástico de Flandes. Es un placer trabajar con vosotros y nos vemos muy pronto. Gracias, Pues, Jesús. Pues nada, un placer para mí coordinar esta formación con vosotros, Judith, con Jean. Muchísimas gracias a los más de 130, 140 agentes de viaje que habéis participado en directo en esta formación de Flandes, de arte y patrimonio en Flandes. Muchísimas gracias, que tengáis un buen día, muchas ventas y nos vemos en la siguiente formación. Muchas gracias a todos. Muy bien, adiós. Gracias, adiós.